Ajá, prueba de video, prueba de audio. Yo creo que no le aparece. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, se escucha porque estaba haciendo transcripción y se ve Se ve la imagen y se escucha bien, confirmando el chat y se está grabando. está grabando. Ya vamos a empezar con la segunda parte del curso de Sebastián. Antes de empezar, bueno, había otra pregunta en el chat, Jorge, no sé si la podrías leer. Ok. Para Sebastián. Enseguida, la pregunta que habían hecho para el tema anterior era si habían pensado en hacer boyas aéreas. Con ese tema que están de las boyas. Era como un globo. Mira, sí. ¿No sería un globo? Pasa algo bien interesante. En general uno parte por lo que sabe hacer, ¿cierto? Y nosotros entendemos mucho mejor cómo funciona la audición en aire que en agua. O sea, en realidad las estaciones de monitoreo aéreo, por ejemplo, y los sistemas de monitorización de ruido aéreo, porque hacemos más cosas con las boyas, no les conté, pero como escuchamos todo lo que suena, podemos determinar cuál es el nivel de ruido que tiene ese ecosistema marino, ¿cierto? Y haciendo mediciones antes de que partan el tránsito de barcos, la construcción del puerto o lo que sea, y después podemos entender cuánto de eso es atribuible a la actividad humana. Y eso está empezando a regularse. O sea, si es que nuestra actividad en el mar está generando mucho ruido, esto es malo y eventualmente podría tener alguna sanción o requerir una medida de mitigación. En el aire esto existe hace rato, porque si hay alguien taladrando acá afuera nos va a molestar. Entonces nosotros ya reclamamos mucho antes por el aire que por el agua, así que eso ya existe y de hecho lo hemos trabajado harto tiempo con estaciones de aire. Ahora, estaciones aéreas como que realmente vuelen, como sería un globo, quizás es menos útil porque la mayoría del ruido que nos interesa está a nivel superficial. Entonces, no, eso no lo hemos intentado, pero al menos así, a nivel de superficie. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le damos paso a Sebastián. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es averiguar si es que aprendimos bien. ¿Ya? Me incluyo. Entonces, vamos a armar una máquina de soporte vectorial que nos permita resolver este problema de clasificación. ¿Ya? Vamos a recordar, ¿cierto? Que eso significa resolver este problema de optimización. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo, ¿ya? Ahora, ¿alguien me podría decir cuál es la máquina de soporte vectorial que resuelve ese problema? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Están de acuerdo, cierto? Menos x más 1, para que se entienda, es esta recta. Y esa es la recta que al mismo tiempo está más lejos de estos dos puntos. Entonces, si yo la muevo, siempre me voy a acercar. ¿Cierto? La que está más lejos es esa. ¿Ya? Así que lo resolvimos. No, pero vamos a darnos la lata de hacer todo el trabajo, ¿ya? Y esto solamente porque había preparado la charla y me había quedado muy corta, entonces vamos a agregar algo que la va a alargar un poquito. Ya, primero, recuerden que para entrenar una máquina de soporte vectorial o calibrarla o resolver el problema, uno tiene que tener puntos y etiquetas, vectores y etiquetas, ¿cierto? Es aprendizaje supervisado. Entonces, llamemos x1 a este punto de acá abajo y x2 al punto de ahí arriba, ¿ya? Porque sí nomás. Entonces esto va a ser, da lo mismo en la anotación, le voy a poner 0, 0. Y al x1, bueno, y el x0, fíjense que está asociado a una etiqueta, que es este circulito.
No, da lo mismo, esto uno lo puede hacer como quiera, pero digamos que I1 vale menos 1. Porque sí, puede ser 1 o menos 1. Recuerden, no puede ser 0. Y el de arriba, X2, es el 1, 1, y vamos a decir, obviamente tiene que estar asociado a la otra etiqueta, así que le vamos a poner I2 igual a 1. ¿Ya? En teoría, con eso tenemos todo lo que necesitamos. ¿Okay? Ya. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que significa todo esto complicado que anotamos acá. Nos vamos a dar cuenta que en realidad es relativamente fácil. Entonces, lo que tenemos que hacer es maximizar esta función que está aquí. ¿Okay? Ya. ¿Qué es la primera? Tengo primero que recorrer sobre todas las observaciones que tengo, o sea, sobre 1 y 2. En realidad son 2, ¿no? ¿Cierto? Y tengo que multiplicar el valor de I por AJ, que es la variable que quiero identificar. Entonces esto va a ser el I1, que es menos 1, por alfa 1, más el I2, que es 1, por el alfa 2. ¿Cierto? Siempre las alfas me quedan como Ds, pero son alfas. Y lo siguiente es restarle un medio de estas sumas. ¿Vale? Entonces, es restarle un medio de esas sumas que están ahí. ¿Ya? Y esas sumas son simplemente calcular el producto punto entre x1 y x2. O sea, x1 con x1, x1. Entonces, hagamos el ejercicio. Entonces, lo primero va a ser el 1 con el 1, ¿cierto? Y el 1 con el 1 obviamente es alfa 1 al cuadrado por x1, producto punto x1. Y eso es 0. Esto tiene puro 0, lo multiplico con cualquier cosa, siempre me da 0. Así que todo lo que tenga 1, la verdad es que da lo mismo, ¿cierto? El x1 con el x2 es 0, el x2 con el x1 es 0. Lo único que queda es lo que tiene x2, ¿cierto? Que va a ser alfa 2 al cuadrado por el producto punto de x2 con x2. Lo más directo. x2 con x2. Esto igual al producto punto del 1, 1 con el 1, 1. Estoy ocupando cualquier notación, perdón, pero esto es simplemente multiplicar componente a componente, sumar, así que son 2. Así que ese alfa 2 al cuadrado que está ahí se va a ir. Bueno, escribámoslo igual. Va a ser 2 por. Eso es lo que tenemos que optimizar, que ya no se ve tan feo, ¿cierto? Como. Y por otro lado, estamos sujetos a ciertas restricciones. Sujeto a las restricciones que están acá abajo. La suma de los alfa tiene que ser 0, pero solo tenemos alfa 1 y alfa 2, así que alfa 1 más alfa 2 tiene que ser 0, y por otro lado, los i por los alfa tienen que ser mayores o iguales que 0. Entonces, i1 por alfa 1, que es menos 1 por alfa 1, tiene que ser mayor o igual que 0, y 1 por alfa 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Eso es todo lo que tenemos como restricción. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Bueno, pero aquí estamos casi listos. De partida, si esta restricción de aquí se tiene que cumplir, ¿qué es lo que sabemos de aquí? Y alfa 2 es igual a menos alfa 1. ¿Cierto? Eso es hasta cierto punto condicional a una de estas dos, la otra redundante, ¿cierto? Entonces, alfa 2 me igual. De algo de lo que no nos tenemos que olvidar es que el W es la suma de alfa j por xj. Entonces, además, nuestro W va a ser entonces la suma de alfa j, que va a ser alfa 1 por x1 más alfa 2 por x. Vamos a escribir así.
¿Ya? Pero sabemos que el x1 es 0. Así que nos vamos a olvidar del término de aquí. Sabemos que eso de ahí es. Y por otro lado, sabemos que el b es igual a el i1 menos el w por x. 1. ¿Vale? Y por otro lado, el b es i2 menos w. ¿Ya? Siempre 0. Esto es 1 menos. Ya, y dijimos, el w es esto, así que esto va a ser más alfa 2 por el x2 por el x2. Eso dijimos que valía. ¿Vale? Pero de acá arriba, sabemos que el i1 valía menos 1. ¿Cierto? Porque el b es igual al i1, esto de aquí es 0, así que vale solo el i1, y el i1 valía menos 1. Entonces tenemos nuestro b, que es menos 1, y tenemos nuestro, bueno, de aquí, perdón que esto está medio desordenado, bueno, escribí en pizarra hace rato. Menos 1 es igual a 1 más 2 alfa 2. Entonces de aquí el alfa 2 vale menos 2, partido por 2 vale menos 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tenemos todos los parámetros que necesitamos. Básicamente nuestro clasificador, que lo que va a hacer es que va a calcular la categoría de un x nuevo. Es simplemente calcular la función signo evaluada en, recuerden que aquí, bueno, aquí está bien, esto es el alfa 1, que es menos alfa 2, sería 1 por 0, 0 por el x, menos 1 por 1, 1 por x, menos 1. ¿Me quedo aquí un signo? Llega un menos. Ya, perfecto. Entonces aquí es más 1, ¿cierto? El b sigue siendo menos 1, pero aquí hay 1. Ya. Ya, pues, y con eso estamos. Con eso estamos. Entonces nuestro clasificador ahora lo que va a hacer es que va a evaluar esta fórmula en uno nuevo y me va a decir si es que es 1, está arriba de la recta, o menos 1, está debajo de la recta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si evaluamos esta fórmula en el 0, 0? En el 0, 0, bueno, esto ya dijimos, no importa, ¿cierto? Entonces me queda el producto interno entre 1, 1 y 0, 0, que eso es 0, ¿cierto? Entonces da menos 1, ¿sí? Y el signo de un valor negativo siempre es menos 1, ¿cierto? Así que eso da menos 1, está bajo la recta, estamos bien. ¿Y qué es lo que da si lo evaluamos en el 1, 1? Da el producto punto de 1, 1 con 1, 1, eso es 2, menos 1 da 1, es el que está arriba de la recta justo en el margen que corresponde, se lo da 1 menos. ¿Ya? Así que esta es nuestra máquina de soporte vectorial calibrada para resolver ese problema. ¿Ya? Entonces, se fijan, al final, por esto es que tiene sentido, uno podría decir, ya, pues teníamos el problema de optimización original, ¿por qué no quedamos ahí? En realidad, esto tiene sentido porque a través del modelamiento con el lagrangiano y pasando al problema dual, este problema de optimización se puede resolver muy fácil. Si parte importante de la resolución del problema, en realidad es mirar las restricciones y resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, en general, la calibración de la máquina de soporte vectorial es muy eficiente. Está justo en el 0. Por ejemplo, pasa por la oreja.
Sí, bueno, buena pregunta. O sea, pues lo que pasa es que el clasificador se construye a partir de la función signo, ¿cierto? Y ahí hay que tomar una convención. O sea, porque tu duda es equivalente a decir cuánto vale la función signo de 0. ¿Cierto? Y ahí hay que decidir. Pues. Al 0 le voy a poner 1 o menos 1. Eso depende de la convención que ocupes para la función signo. Eso es. Ahora, en general, como tu margen evita que los puntos queden sobre la recta, y solo lo permitimos a partir del pago de un costo en el valor que estamos obteniendo como resultado de la optimización, eso en general no pasa, o pasa muy poco. Pero a lo mejor, la dirección de por qué se llama Maíz. Es una buena pregunta. Yo creo que máquina por el hecho de que clasifica de manera automática, puede ser. Y de soporte vectorial porque se interpreta como que los hiperplanos se apoyan en los vectores de soporte, que son estos que están más cerquita dentro de cada categoría. Ahora, ¿tiene sentido el nombre o no? La verdad es que es algo que yo también siempre me he preguntado. De hecho, hay mucha gente que esto se llama así, pero hay mucha gente que cree que se llama así. Porque obviamente de escucharlo es difícil para nosotros, un oído menos entrenado, he dicho a la rápida, es difícil distinguir support de super. Pero eso para mí también denota que el nombre no tiene mucho sentido, porque uno diría al tiro, no, pero es que super nada que ver. Pero igual podría llamarse Super Vector Machine. Es que a mí me pasaba que, comparando con otro algoritmo, SIM es como de los que mejor performan, entonces teníamos sentido en ese momento como decirte súper reconocido. Porque, de nuevo, por cómo está formulado, la solución es casi explícita, entonces es muy fácil de resolver. A diferencia de lo que pasa con el proceso de entrenamiento de las redes neuronales o de los bosques aleatorios o de las otras que se ocupan tradicionalmente, que son en general problemas de optimización más difíciles. Ya, así que aprendimos a hacer esto, ¿ya? Está bien, ¿cierto? O sea, de nuevo, esto va a decirles que, perdón lo desordenado, pero para que vean que, o sea, piensen, bueno, obviamente esto es la solución de optimizar la cuadrática, pero piensen que de todas maneras, independiente del desorden, todo ese problema de optimización que se podía ver un poco difícil, al final era despejar nomás, eran puras igualdades lineales de las que teníamos que hacer algunos despejes. ¿Ya? En general es fácil de resolver. Obviamente esto se complica si mi función kernel fuese otra cosa, no fuese el producto de x1 x2, sino que tuviera una transformación o un espacio de más alta dimensionalidad, ¿cierto? Justamente para transformar el problema en separable. Eso ya es otra cosa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? Ya, entonces, ahora al fin voy a cumplir y vamos a hablar de las máquinas de soporte vectorial cuánticas, ¿ya? Porque hasta ahora, de cuántico, nada. Bien. Primero, el comentario que les había hecho antes, inicialmente la presentación lo tenía mucho antes y lo saqué, bueno, pero ahora lo hago. Es que el problema de que los datos sean linealmente separables, lo refuerzo, no es una limitación, porque uno puede transformar los datos a un espacio de dimensión más alta y a través de esa transformación lo único que cambia en el problema de optimización es la función kernel, ¿ya? Es ese mapeo que participa aquí dentro del problema de optimización. Es lo único que cambia. Entonces, ¿qué es en particular? Lo único que, si recuerdan, es lo único que depende realmente de los X. Las restricciones dependen de los alfa y de los Y, y todo esto de acá también. Lo único que depende de los X es ese término. Entonces, si yo transformo los X, lo único que estoy cambiando es ese término de ahí, en el problema de optimización. ¿Ya? Entonces, cambia muy poco. Y la gracia de nuevo es que aquí yo puedo transformarlos en un espacio en donde sean linealmente separables, atendiendo sí a lo que me preguntaron, que es en realidad cuál es la transformación correcta.
puedo probar varias transformaciones con una cierta forma, que se calibrarán, tendrán algunos parámetros para ojalá lograrlo, pero más allá de eso, el único aproximante universal que existe son las redes neuronales, ¿cierto? Entonces, quizá es al final lo mismo que entrenar una red neuronal si yo quisiera que esta función fuese arbitraria y aproximara la mejor función posible, en realidad estaría resolviendo al final un problema de redes neuronales prácticamente. Bien, entonces básicamente lo que hacemos con estas funciones kernel es mapear los datos de un espacio de una dimensión a otro espacio de otra dimensión. Yo les he dicho con este ejemplito del truco del kernel que es un espacio de dimensión más grande. En estricto rigor no tiene por qué serlo, podría ser otro nomás, alguna deformación del espacio. ¿Ya? Bien, entonces en Machine Learning cuántico, y particular para las máquinas de soporte vectorial cuántica, un aspecto importante es que algo que tenemos que hacer, sobre todo en esta línea de querer ocupar algoritmos cuánticos que puedan procesar información clásica, es que tenemos que transformar esa información clásica en algo que pueda alimentar un algoritmo cuántico. Entonces, tiene que haber un proceso de transformación, de interpretación o de mapeo de esa información clásica en un estado cuántico, ¿cierto? Entonces, los algoritmos cuánticos en general de Machine Learning, en este contexto, no los que son directos, todas las 4 clases que les mostré, van a tener un primer foco que es el cómo transformar la información que tenemos clásica a un espacio de Hilbert, ¿ya? En general, ese proceso de transformación, o sea, lo que esté codificado en la información clásica va a funcionar como parámetros de un circuito y en general esa transformación va a ser la aplicación de un circuito cuántico, transformaciones unitarias que están parametrizadas por los valores contenidos aquí en el vector clásico. ¿Ya? Bien, entonces, ahora, una de las gracias importantes aquí es que uno podría pensar ya, pero voy a transformar mi información en cuántica para después hacer algo, digamos, que viva dentro del mundo cuántico. Pero fíjense que para poder hacer eso es súper importante que idealmente lo que apliquemos, tanto como transformación y principalmente pensando en este mapa de características o en el uso de funciones kernel, sea ojalá algo que sea difícil de simular o demasiado costoso de simular clásicamente, porque si no, lo puedo hacer clásicamente y no tiene sentido transformar el estado a su mapeo cuántico para aplicar el proceso. Lo hago directamente sobre la información clásica y no tengo que lidiar con problemas como corrección de errores u otros. ¿Ya? Entonces, la pregunta de si es que existen realmente problemas aplicados en donde tengamos mejor rendimiento de una transformación, en este caso cuántica, que justifique el uso de la tecnología cuántica por sobre la clásica, es un campo de investigación activa en donde estamos buscando cosas. Hay muchos artículos que muestran que sí, de hecho hay ejemplos concretos en donde se muestra que sí, pero que no necesariamente tienen aplicación práctica. Hay otros casos en donde se demuestra que sí, pero después alguien clásico se enoja y pone a todo su equipo a trabajar y demuestran que el algoritmo clásico lo hace más o menos igual. Entonces, hay una carrera, como comentabas tú hace un rato, hay efectivamente una carrera que se está corriendo en esa línea, pero es un campo de investigación activo. Y como ya vieron en el módulo de algoritmos cuánticos, sí hay problemas que sabemos que un algoritmo cuántico hace mucho mejor que su contraparte clásica. Entonces, es algo que va a tener una respuesta positiva, simplemente hay que dedicarle tiempo. ¿Ya? Bien. Todo mapeo cuántico, todo aquello que transforme información clásica en información cuántica, define naturalmente un kernel cuántico. ¿Ya? Porque yo puedo, fíjense, teniendo mi información clásica y teniendo representado mi estado, o sea, representar esa información clásica ahora por un estado, ¿cierto? Puedo considerar como kernel simplemente el módulo al cuadrado del producto punto de las dos representaciones. ¿Ya? Entonces esto ya, si recuerdan, en los clásicos, los kernel clásicos, tradicionalmente uno tenía una transformación del estado, era el producto punto de los dos.
Pero yo les dije, si lo transformamos en más dimensión, al final es una función aplicada al dato, ¿cierto? Transpuesta del producto interno entre las dos transformaciones. En realidad es una transformación en el espacio transformado, este espacio de más dimensión, ¿cierto? Entonces, si uno ve la transformación a información cuántica, a estado cuántico del estado, que lo interpreta como una transformación, entonces, naturalmente uno puede construir un kernel, una función kernel, que surja de aplicar la misma idea, pero al contexto cuántico. Ya acá es importante que las cosas están en módulo y al cuadrado, porque eso es lo que podemos medir. ¿Ya? Pues se fijan, aquí está el circuito cuántico que nos permite describir, que está parametrizado por esa información clásica y nos da ese estado cuántico. ¿Ya? Bien, ahí de abajo tienes un dagger en el graph. Eso va así. Porque Porque la misma operación ya Claro. lo da, sí, en realidad. Sí. Sí. Aquí sí va. Claro, sí. Sí, toda la razón. Eso, entonces, fíjense que aquí ya tenemos, ahora recuerden que esto tiene un montón de ventajas, ya, por términos de eventualmente capacidad de o velocidad de procesamiento y por otro lado en complejidad, ¿ya? Esto en realidad no quise entrar a discutir profundamente los temas de complejidad para máquinas de soporte vectorial, pero esto es mucho más expresivo como expresión que lo que tradicionalmente uno calcula con los kernels clásicos. ¿Ya? Bien, entonces aquí se entiende un poco dónde está el empalme, ¿no? Porque yo ya ahora podría construir un modelo de máquinas de soporte vectorial cuántico. Lo que podría decir es, oye, mira, ¿sabes qué? Transforma tus datos a otro espacio, pero ese espacio en realidad es un espacio de Hilbert, donde la representación de mi dato es un estado cuántico, y calcula la función kernel que surge como producto de esa transformación, simplemente midiendo esto. ¿Está bien? Para cada par de datos, cada IJ. Armo la matriz y después lo meto dentro de un algoritmo de optimización como este. Al final, este algoritmo de optimización necesita la función kernel como entrada, esas evaluaciones como entrada, pero al final del día es un problema de optimización que está bien formulado así, clásicamente. ¿Cierto? Todo el resto da lo mismo, las etiquetas las conozco, son 1 menos 1, lo que estoy construyendo un hiperplano, y al final la información que quiero separar es clásica, porque los X eran vectores clásicos. Entonces no necesito que la respuesta, el óptimo que estoy construyendo acá, viva en el espacio de Hilbert. Lo que necesito es que viva en el mundo clásico. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Aquí, eso, interrúmpanme porque... Pregunta, ¿este sería como un ejemplo de datos clásicos con algoritmo cuántico o sería es datos clásicos con algoritmo cuántico. la transformando? ¿Dónde la transformación, o sea, dónde la parte cuántica del algoritmo es la transformación a este espacio y con esta función kernel, que es cuántica realmente? Pero la optimización sigue siendo clásica. ¿Ya? Entonces es como, esto es lo que les decía que me gustaría que el algoritmo sea puramente cuántico, ¿cachai? Como que todavía agarramos la idea del clásico, y eso como que me delata, pero bueno, es una... Luciano me pidió que haga una charla de máquinas de soporte vectorial cuántica. Eh, ya, pero se entiende, me interesa que se entienda. Me interesa que se entienda. Entonces, tenemos información clásica que podríamos haber transformado a algún espacio para poder aplicar máquinas de soporte vectorial a través de una función kernel, y se nos ocurrió ocupar una transformación parametrizando a partir de las componentes del vector clásico un circuito cuántico. Entonces esto va a mapear todo vía transformaciones unitarias en un estado, y ese estado es el que estamos ocupando, la representación en ese estado para cada una de las observaciones que tenemos en nuestro conjunto de datos es lo que estamos ocupando para calcular la función kernel, y esa función kernel es la que vamos a poner dentro de una máquina de soporte vectorial. ¿Ya? Entonces, obviamente, aquí está plasmada la hipótesis de que la transformación al espacio de Hilbert es un circuito cuántico que está parametrizado por los valores X, digamos, y que puede ser descrito a través de una transformación unitaria que está aplicada sobre los NQ. ¿Ya?
Entonces, este proceso de acá lo que nos entrega, ojo que aquí también hay otro supuesto, pero que igual no lo dije porque es más o menos claro, es que asumimos también obviamente que la información que tenemos acá codificada de partida vive en un espacio de dimensión finita y por otro lado es una cantidad finita de registros. O sea, tradicionalmente uno va a tener ciertos datos para entrenar el modelo, no es que no tenga infinitos datos, ¿cierto? Entonces, tradicionalmente esto es una matriz porque yo tengo NIs y NJs, entonces al calcular el punto entre todos los puedo ordenar un arreglo dimensional finito. Entonces lo importante es que este proceso nos va a entregar entonces la estimación del kernel, que es cuántico, que de nuevo es más expresivo en general que los kernel clásicos por un tema simplemente de complejidad, y que podemos ahora ocupar de entrada para el proceso de optimización en una máquina de soporte vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a funcionar nuestro algoritmo? En general lo que vamos a hacer es que vamos a tener nuestra información clásica, ¿cierto? Que la vamos a procesar en un circuito cuántico, aplicando, ¿cierto?, estas transformaciones, y una vez que tengamos calculado nuestro kernel, que va a ser la salida de estas transformaciones y del proceso de medición, lo que vamos a hacer es que vamos a meter eso como input en nuestra máquina de soporte vectorial clásico. ¿Ya? Entonces ahora cuando quiera evaluar un registro nuevo, lo primero que voy a hacer es que lo voy a ocupar para parametrizar el circuito, ¿cierto? Vamos a meterlo dentro de esta formulita, que en su versión general tiene la evaluación del kernel, los alfa y todo el resto que se calculó previamente. ¿Ya? Entonces en general vamos a seguir estos 3 pasos para el entrenamiento del modelo. Vamos a construir las matrices, ¿cierto?, que representan a las evaluaciones del kernel para los datos de entrenamiento. Simplemente acá, ¿cierto?, estimando las probabilidades de transición, que es midiendo esta cantidad que está ahí. Luego vamos a hacer lo mismo para los datos de test, porque recuerden que para poder evaluar un dato nuevo, y perdón, esto es lo que nunca hay que hacer en las presentaciones, pero para poder evaluar un dato nuevo yo tengo que evaluar la función kernel. Yo calculé los alfa, calculé el b, pero tengo que evaluar la función kernel. ¿Está bien? Y la función kernel sumada sobre todos los datos con el nuevo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer para poder ponerlo a prueba y saber que también lo estamos haciendo, tenemos que evaluar también las probabilidades de transición ahora sobre los datos de test. ¿Ya? Y vamos a ocupar entonces estas matrices de kernel de entrenamiento y prueba como entrada para un algoritmo de máquinas de soporte vectorial clásico convencional. ¿Ya? Eso es. Bien. Ahora, esto decirles acá que por lo que sabemos intuitivamente, esto es más expresivo. O sea, realmente el poder de representación y por lo tanto solo de representación de información que tiene este tipo de transformaciones debiese ser más expresivo que lo que hay en el contexto clásico. ¿Ya? Entonces, tenemos varias ganancias teóricas, digamos, de hacer esto. Ahora, en lo concreto, la duda es si es que en la práctica, ahora, de cara a un problema en el banco, si me sirve o no ocupar esto. ¿Ya? Entonces, primero, lo que creo que es importante recordar es que el Machine Learning como tal es una herramienta. Yo creo que es un error, porque lo he visto, o sea, se habla de esta analogía tradicionalmente, es que yo desde la academia, por ejemplo, me dediqué a estudiar los martillos. Entonces, después voy a tratar de ver clavos por todos lados, ¿cierto? Voy a estar viendo clavos por todos lados y voy a tratar de ver dónde puedo ocupar mi herramienta. Tradicionalmente lo que uno hace en realidad y en el mundo real es que uno tiene una caja de herramientas. Y uno ocupará la más pertinente en un contexto específico. ¿Ya? Con el potencial sí de que a futuro, con el desarrollo de los computadores cuánticos, sistemas con más qubits, con buenos sistemas de corrección de errores, etc. Esto tiene la promesa de que sí va a ser más rápido y va a tener otras ventajas. ¿Ya?
Pero aún así puede ser que de cara a un problema puntual me convenga más un algoritmo clásico. Entonces vean las máquinas de soporte vectorial cuánticas como una herramienta extra que tienen en la caja, que tiene ciertas ventajas y que podría o no ser mejor opción para resolver un problema específico. Ya no siempre va a ser la mejor opción. ¿Ya? En este artículo súper interesante lo que hacen es que los autores proponen un conjunto de mapas de características de estas transformaciones a partir de funciones kernel que son muy difíciles de simular clásicamente y que por lo tanto caen dentro de lo que de cara a resolver un problema específico en un computador clásico se podría hacer, pero un costo computacional altísimo y que cuánticamente es mucho más eficiente de hacer, ¿ya? ¿Cómo se ve su propuesta de circuito en el fondo de transformación? Se ve de esta forma que está acá, está la transformación unitaria y el circuito finalmente lo que hace es que ocupa ciertas transformaciones unitarias que tienen esta forma y que vinculan a los operadores de Pauli con puertas de Hadamard, ¿ya? Es eso. Entonces son Hadamard y exponenciación de matrices de Pauli. Eso es el circuito. Y en dimensión 2, para dar igual 2 se ve. ¿Ya? Entonces hay casos por los dos lados. O sea, tenemos casos de transformaciones de funciones kernel que son muy difíciles o que no podríamos simular de manera eficiente desde un computador clásico. Entonces, si justo esa función kernel es la que resuelve mi problema de mejor manera, tengo que hacerlo en un computador cuántico. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos familias de problemas de datos clásicos en donde no existen transformaciones clásicas que nos ayudan a resolver eso como un problema de máquinas de soporte vectorial que se puedan calcular, digamos. O sea, obviamente cualquier cosa incalculable puede ser, pero que se puedan calcular y en ese caso también estos algoritmos son pertinentes. Bien, como nota final, he extendido harto hoy día, lo primero es que esta técnica, porque ojo que esta técnica de mapeo de características al contexto cuántico no se limita a máquinas de soporte vectorial, de hecho está súper desconectada, ¿cierto? Si uno lo piensa, lo que hicimos fue transformar los datos con este truco, ¿cierto? Parametrizando un circuito, para después inyectarlo aquí, pero yo podría inyectar eso en otra cosa. No tengo por qué ocupar esa misma transformación para alimentar una máquina de soporte vectorial. Yo podría ocupar esa representación de los datos para alimentar otro algoritmo, ¿cierto? Entonces, esta técnica de poder construir estos mapeos de características cuánticos, obviamente nos proporciona una forma de poder aprovechar todo el poder computacional de la mecánica cuántica para problemas de machine learning, sea o no máquinas de soporte vectorial, puede ser otra técnica también. Obviamente esto requiere calcular la representación del estado de la información de cada registro, digamos, de información clásica. Y eso abre las puertas a poder abordar problemas que desde el Machine Learning convencional son desafiantes y muy difíciles y probablemente algunos que incluso no han podido ser resueltos, tanto de nuevo por poder de cómputo como por tema de expresividad. Obviamente hay desafíos vinculados a esto. Con las máquinas de soporte vectorial cuántica es un algoritmo súper poderoso que requiere de hacer este mapeo del estado, o sea, de la información clásica de estados cuánticos y por lo tanto dependemos mucho de cómo sea el estado de avance de tecnología en computación cuántica para poder hacer esa representación. Todo lo que tiene que ver con algoritmos de corrección de errores. Por ejemplo, si tengo circuitos que sean demasiado profundos, quizás los errores van a derivar en una representación más pobre. Entonces, en la medida que seamos capaces de encontrar mapeos de características que estén, digamos, definidos por circuitos que no tengan mucha profundidad, eso va a funcionar bien y en la medida que vayas avanzando todos los algoritmos para corrección de errores, esto va a ir siendo cada vez más y más potente porque vamos a poder construir mapeos cada vez más profundos. ¿Ya? Y ese es el punto importante como pista, quizás, el seguir estudiando la construcción de mapeos que sean potentes, como el que mostramos acá, que clásicamente sería prohibitivo de calcular,
pero que también como ese no tengan tanta profundidad, es lo que al día de hoy da un poco las luces de dónde podría estar la ventaja de este tipo de estrategia en los algoritmos cuánticos sobre los clásicos. ¿Ya? Porque van a poder de nuevo calcular y resolver problemas que se resuelvan con ese tipo de mapeo, que clásicamente no se podrían resolver en la red. Ya, eso es. Se los comenté en la presentación, no quiero que generen un sesgo en la percepción que tengan de mí. Ya yo realmente estoy dividido entre la academia y el mundo privado. Entonces, si es que alguien tiene una duda académica o quiere participar de algo o necesita apoyo con algo o lo que sea, no solo desde lo que tiene que ver con la vinculación empresarial, escríbanme. Ahora sí es lo otro también, pero escríbame libremente. En general estoy bien pendiente, trato de responder. Me gusta harto enseñar, así que siempre voy a estar disponible como para poder dedicarle un poquito de tiempo. Igual estoy ocupado en general la mayor parte del tiempo. Sé que cuando dije que siempre iba a estar disponible, Luciano iba quizás decir algo. Estoy súper ocupado, pero siempre me voy a dar el tiempo. Quizás no va a ser en ese momento, pero siempre me lo voy a dar. ¿Ya? Así que ahí está mi correo. Anótenlo bien porque lo pido es difícil. O me pueden escribir y... Vale, muchas gracias. Tenemos tiempo, bastante tiempo para preguntas. ¿Cuánto? ¿20 minutos? ¿15 minutos? Así que aquí hay una pregunta. ¿Por aquí? Sí. ¿Sabe de aplicaciones con la cuántica en otras áreas de inteligencia artificial, como algoritmos de búsqueda? Sí, pues de todas maneras. O sea, bueno, primero en uno de los módulos anteriores vieron algunos algoritmos de búsqueda cuánticos que tienen un rendimiento... Prover, sí, mismo, Prover. Tienen un rendimiento muchísimo mejor que los clásicos. Y hoy día puntualmente, por eso traté de plantearlo en términos más o menos generales, porque en estricto rigor, así como hay máquinas de soporte vectorial cuánticas, también hay otros métodos clásicos de Machine Learning que ya se han adaptado a una versión cuántica. Entonces ya existen perceptrones o perceptrones multicapa, ya existen como tipos redes neuronales y hay otras aplicaciones. Entonces, en esa línea, yo diría que sí. Ahora, siempre tenemos un poco la complicación de que todavía todo es un poquito teórico. Pero si piensas en un algoritmo de búsqueda, por ejemplo, si piensas en un problema de búsqueda real, al día de hoy, si lo quieres resolver realmente con un algoritmo puramente cuántico, tienes que poder programarlo en un computador cuántico. Y tienes una cantidad limitada de qubits para poder resolver tu problema. Entonces, puede ser que lo que tienes disponible como hardware no sea suficiente como para resolver el problema práctico, concreto, con los datos que tienes y que quieres resolver. Quizás sí una versión un poco más reducida de ese problema. Eso. Entonces, solamente se puede probar el rendimiento y demostrar varias de las mejoras que tienes en un computador cuántico si los circuitos no son demasiado profundos, si es que lo limitas a un problema que puedas manejar con esa cantidad de qubits. Y con eso formular una propuesta de solución para cuando computadores cuánticos más grandes estén disponibles. ¿Más preguntas? Ahí. Es que existen, por ejemplo, de el hacer como clustering de estados cuánticos, por ejemplo, estado producto, estado puro, separar, es decir, tengo un set de datos de estado cuántico, de clustering. Una buena pregunta. Me parece haber leído un artículo hace un tiempo que hacía una adaptación de el K-means para estados cuánticos. Yo creo que existe, pero no, sin duda que sí. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ahora no sé si se ocupe realmente en el contexto cuántico para algo, porque si yo defino ese algoritmo, igual me sirve con esto, ¿cierto? Yo puedo tomar mis datos clásicos, mapearlo a estado y después ocupar el algoritmo de clusterización
en su versión cuántica, que va a tener ciertas ventajas, pero en verdad siempre lo que me interesó fue tener después una respuesta para lo clásico, que en el caso de esa representación, como no hay un hiperplano que separe ni nada, es un poquito más simple quizás, porque necesito, bueno, al final es lo mismo. Es similitud nomás, pues, o sea, pero no sé si lo he visto así como puramente en el contexto cuántico. Ahí como que depende más del problema que quieras resolver. Quizá ahí Luciano. Es difícil saber todo porque crece tanto, ¿cierto? Sacan tantos trabajos, tantas extensiones de todo, que el volumen de información es demasiado grande y es difícil estar pendiente de todo. Igual me imagino que hay otras consideraciones, porque esto mismo de, bueno, no, pero es que puede ser que lo resuelva. O sea, tradicionalmente los algoritmos de clustering están basados en una métrica. Pero tú tienes que poder medir distancia. Entonces, entre estados, igual cambia la geometría, igual hay que trabajar un poquito más. Pero imagino que medir distancia a estados cuánticos tiene que ser igual súper interesante porque, bueno, tienes todas estas cosas de estados cuasi puros. O sea, hay estos problemas ahí que están vinculados a poder calcular distancia a algunos estados de referencia. SVM multiclase existe, ¿no? Sí. Es más cuadrado. Es una súper buena pregunta que no, como que lo mencioné, pero no dije nada. Dije, no, así funciona para todo y en realidad, imagínate que tengamos círculos, tengamos estrellas y tengamos cuadrados. ¿Cierto? Es imposible separar linealmente las estrellas, ¿cierto? Pero lo que yo sí puedo hacer es separar estas del resto, separar estas del resto y separar estas del resto. Entonces, vía a resolver un par más de problemas de CVM, puedo separarlos todos. Entonces, al menos al día de hoy, en las implementaciones que hay, por ejemplo, en Python, en scikit-learn, el clasificador de CVM hace esto internamente. Tú le pasas simplemente el número de clase y resolverá todo lo que tenga que resolver para darte clasificación. Pero ese es el truquito como para poder aplicarlo más. Y lo otro, que también creo que lo mencionaste, es CVM dinámico. Yo entrené ya este clasificador que tienes dibujado y después me llega otra estrellita en otro punto. ¿Tendría que reentrenar el modelo desde el principio o hay alguna manera de añadir esa conexión? Depende de lo que quieras hacer. En general, estos datos de entrenamiento te van a dar una instancia, ¿cierto? Entrenar. Y tú puedes ocuparla para evaluar nuevos registros. Me llega una estrellita nueva y yo, dependiendo me llega un punto nuevo, no sé cuál es. Claro, instancia de... ¿Cierto? Yo voy a decir, está aquí, está sobre a la izquierda, etcétera, etcétera, entonces es una estrella. ¿Cierto? Ahora, si me llega un dato nuevo etiquetado y me llega, por ejemplo, una estrella por acá, claro, efectivamente tendría que resolver todo de nuevo. ¿Sí? No es como las redes neuronales que de una u otra forma el proceso de optimización te permite reentrenarse a partir de lo ya entrenado, porque si lo piensas acá, lo que hace es resolver un problema de clasificación en donde el resultado está principalmente también condicionado por las restricciones. Y al agregar un dato nuevo vas a agregar nuevas restricciones. Entonces eso un poco te echa a perder. El problema de optimización es difícil. Pero siempre ahí nos jugamos por el error, en el sentido de no sobreentrenar el algoritmo, porque si lo sobreentrenamos buscando una mayor precisión, el algoritmo pierde flexibilidad. Entonces, cuando agregamos más datos, en el fondo puede que llegue a un punto en que la precisión decaiga. Entonces, debe ser mejor dejar el algoritmo no tan bien entrenado, con un porcentaje de error mayor, pero va a ser más robusto a la hora de agarrar nuevos datos. Lo interesante, eso con las redes neuronales es completamente cierto, porque en general la función que uno está optimizando tiene varios mínimos locales y es fácil cuando uno entrena con muchos datos llegar a puntos dentro de la función de optimización, alcanzar óptimos de los cuales es muy difícil salir y eso en general te genera ese efecto. En máquinas de soporte vectorial no tanto, porque lo que tiende a pasar cuando tienes muchos datos es que una recta no te sirve. O tienes que poner, agregar función de costo para permitir que puntos entres en el margen. Entonces,
En general no pasa tanto. Ahora, lo que sí es importante, y que también lo mencioné muy por encima, es que si tú tienes tu base de datos con todos los registros, es importante que uno la separe. O sea, es fundamental tener datos de prueba y datos de entrenamiento. ¿Ya? Y eventualmente podría ser además datos de algo que se llama validación. Entonces, si entran nuevos datos y tú quieres agregar más datos a los de entrenamiento, uno no va a disponibilizar ese modelo en ambiente productivo sin haber pasado por las pruebas. Y como las pruebas son datos que el modelo nunca ha visto, funcionan un poco como una manera un poco más objetiva de evaluar si el modelo está o no sobreajustado. Pero yo diría que el proceso es un poco más largo, ¿no? Y podría darte que más datos realmente resulten en algo mejor. Ya de hecho, hay un paradigma ahora en Machine Learning que se llama MLOps, que generó toda una corriente de especialistas que son data centers. Y en el fondo lo que dicen, tradicionalmente cuando uno hace, lo hicimos ahora, cuando yo les hablo de máquinas de soporte vectorial cuántica y la transformación y todo, estoy súper centrado en el método. Entonces, ¿qué puede pasar? Ustedes después salgan al mundo real y digan, oye, tengo dos herramientas nuevas, máquinas de soporte vectorial y las cuánticas, voy a probar las dos en distintos problemas. Pero pasa que muchas veces los datos no están tan bien. Entonces uno puede decir, ya, yo puedo hacer la versión cuántica o no. Entonces, a nivel del algoritmo, yo puedo tratar de optimizar para encontrar el mejor algoritmo. Pero el algoritmo se va a entrenar a partir de los datos de entrenamiento. ¿Qué tal si yo me pregunto cuáles son los datos que generan el mejor entrenamiento del algoritmo? Quizá ni siquiera los tengo que ocupar todos. De hecho, hay ejemplos ridículos, ¿eh? Con algoritmos que tradicionalmente se entrenaban con millones de datos, que los entrenan con 100 y funcionan mejor que los otros. Lo que pasa es que esos 100 datos fueron elegidos, pero con pinza, para que en el proceso de optimización generan una calibración de los parámetros que es mejor que la de trabajar con todo. Pero eso no cae dentro del estudio de la data, donde se sacan, por ejemplo, los valores de frontera, los números, etcétera. Sí. Hay una depuración de la data antes de tirarse al algoritmo. Que acá es lo mismo, ¿eh? En el contexto cuántico es lo mismo, pero ahí está el error. Que no está formulado así en el contexto general, pero en el contexto práctico pasa lo que dices tú. Hay una etapa de procesamiento de los datos y después uno trabaja con el algoritmo o los algoritmos. Y uno itera distintos algoritmos, los prueba, cambia las arquitecturas y va buscando la mejor versión, ¿cierto? En realidad esto debería iterar hasta acá. Debiera volver al preprocesamiento de los datos, porque lo que yo le entregué al algoritmo está condicionando los resultados. Y quizás hay algo que hice o que no hice en el preprocesamiento que podría ayudarme también a mejorar los resultados. O sea, por eso data centric, porque en general uno es model centric. Uno lo que hace es que pone todo su foco en el modelo y en encontrar el mejor modelo que obtenga los mejores resultados. Cuando en realidad muchas mejoras pueden obtenerse de trabajar los datos de manera distinta, pero teniendo la retroalimentación del modelo. Entonces, ¿dónde el modelo se equivoca? O sabes que se está equivocando en las imágenes que tienen, no sé, una distinta luminosidad. Ah, ya, pues entonces quizás tengo que hacer algo, incluir más registros que tengan el problema de luminosidad, o modificarlos de alguna forma, antes de evaluar el modelo. ¿Perdón? Tiene que ver con batch normalization, por ejemplo, que vuelve como a normalizar todos los datos en cada iteración que hace esa normalización. Puede ser, eso es quizás un poquito distinto y responde más bien a un problema de convergencia de las redes neuronales, que requiere que los datos tengan cierto rango de parámetros para que converjan bien y tradicionalmente los datos no están ahí. Pero bueno, es esto, al final es, y que con un algoritmo cuántico igual puede pasar. O sea, yo voy a aplicar mi transformación kernel, ¿cierto? Ocupando esto como parámetros con circuito cuántico para tener esta representación cuántica y después aplicar un algoritmo de aprendizaje automático, ¿cierto? Que puede ser clásico, teniendo eso como input, pero
Pero me tengo que preguntar si todos los datos que transformé son los que mejor me ayudan a entrenar el algoritmo después. No por usarlos todos va a ser mejor. O quizás debía transformar estos datos distintos. Entonces, claro, uno filtra, de repente filtra como lo que está evidentemente malo, ¿cierto? Y se preocupa de balancear un poco las clases, mostrando aleatoriamente, o se preocupa de la temporalidad, se preocupa de cosas que son razonables. Pero el modelo está interpretando los datos como una caja negra, en particular haciendo interpretaciones no lineales y más complejas de la información. Entonces, sin la retroalimentación del modelo es difícil saber qué es lo que debía haber hecho como preprocesamiento. Entonces, incluso en este caso, los datos que transforme al mundo cuántico para poder aplicar el algoritmo tienen que, ojalá, o sea, hay una posibilidad de mejorar los resultados eligiendo de mejor manera esos datos. Eso es Tengo dos preguntas. Una vez que rápido, ya sé. Perdón. Entiendo, estamos hablando como de algoritmos cuánticos cuando uno los lleva al computador cuántico. En su entrenamiento, cada qubit sería como un dato y el estado del qubit como a qué lo clasifico. Una relación como, por ejemplo, trabajamos con los computadores cuánticos tienen puros qubits. O sea, La pregunta es, ¿eso lo limita que solamente puede ser una clasificación binaria? De hecho, no tener más. claro, o sea, la representación del estado, o sea, la representación de tu registro va a ocurrir en un estado que eventualmente puede ir en un espacio de Hilbert de dimensión más grande, ¿cierto? Entonces puede efectivamente estar representado por varios qubits. Un estado que en realidad hay un espacio de Hilbert de dimensión más grande. Y efectivamente puede pasar lo mismo para la codificación de las etiquetas. Puede ser que tenga más dimensionalidad, si no es solo binario. Y la pregunta es, yo antes te había preguntado cómo calcular encontrar el kernel en el SVM como clásico, viste que igual había un proceso de optimización de red. Tradicionalmente lo que se hace, ¿Cómo es ahora? tradicionalmente lo que se hace con el clásico es que uno tiene transformaciones que ya están implementadas y que son las clásicas, cuadráticas, polinómicas, sigmoidales, etcétera, que dependen de algunos parámetros y esos parámetros se agregan dentro del proceso de optimización. Pero son transformaciones ya fijas. Entonces tú pruebas las distintas transformaciones y ves cuál queda mejor. Pero en la cuántica común. En la cuántica depende de cómo parametrices tu circuito. O sea, al final tu transformación está dada por la estructura de tu circuito y ahí puedes probar distintas cosas. Ya, bueno, si hay más preguntas, lo lamentamos porque ya Llegó el jefe ese que... estamos en la hora para cambiar de speaker aquí, así que damos una pausa, Sebastián. Hay preguntas en el chat. Hemos hablado bastante de innovación y emprendimiento con Machine Learning, así que bueno, hablando de eso, recuerden que mañana tenemos las charlas de algunas personas que vienen de la empresa que trabajan en computación cuántica, así que no se olviden de eso. Así que bueno, ahora tienen un minutito para descansar y volvemos.